Concerta esto y te doy mi empresa. Concerta esto y te doy mi empresa. La frase cayó como una broma mal colocada. Nahim Rojas la dijo sin levantar la voz, con esa seguridad elegante que solo tienen quienes están acostumbrados a no recibir consecuencias. No era una oferta, era una humillación envuelta en sonrisa. Mariana, empleada de limpieza, no respondió. Sintió primero el golpe en el cuerpo, el calor en la cara, el nudo en el estómago, la garganta cerrándose. No era vergüenza por haber fallado, sino esa vergüenza ajena que te imponen cuando te tratan como si valieras menos. Apretó los paños blancos contra su abdomen, buscando firmeza. Había aprendido que en ciertos lugares el silencio es la única forma de no regalar el alma. La risa llegó fuerte, cómoda, colectiva. Copas, trajes, luces altas, una risa que no tocaba pero empujaba. Nahim sonrió como quien se sabe dueño del aire, atractivo, seguro, arrogante. Disfrutaba el momento. El salón estaba hecho para impresionar. Una reunión privada, tecnología, promesas de futuro. En una esquina, el orgullo de Nahim, un prototipo exclusivo, luces internas latiendo con ritmo suave. Su joya. Hasta que falló. Un destello, un parpadeo extraño, un zumbido leve, y luego el panel rojo. Era. 2 segundos de silencio. Nahim los rompió con una sonrisa ensayada y una broma ligera. Las risas lo abrazaron. Reírse era más fácil que incomodarse, pero él quería algo más. Quería un blanco. La vio. Mariana había entrado solo para limpiar un accidente. Ahora caminaba hacia él con pasos medidos. En esos lugares, incluso el suelo parece tener dueño. Nahim tocó el cristal del aparato y repitió sin mirarla del todo. Concerta esto y te doy mi empresa. La risa creció. Mariana miró el panel rojo. No vio magia ni burla. Vio un patrón, un síntoma. Guardó silencio. ¿No sabe por dónde empezar? Se rieron. Es de limpieza, dijo alguien. ¿Qué va a saber? Las palabras no gritaban, pero cortaban. Mariana tragó saliva. Su silencio no era rendición, era control. Nahim paseó la mirada por el salón, cobrando aplausos. Pero la risa ya no era igual. Algo empezaba a tensarse. Vamos, dijo él. Haz magia. Mariana se acercó un poco más. Notó el parpadeo irregular, la vibración mínima, el zumbido indebido. Su mente empezó a ordenar posibilidades sin decir una sola palabra. Nahim quiso rematar. Si no puedes, volvemos a lo que sí haces bien. La risa volvió más débil. El error seguía ahí. El tiempo se alargó. Y con cada segundo de silencio el orgullo de Nahim se inquietaba. Porque el silencio prolongado deja de ser vacío y se vuelve amenaza. ¿Entonces? Preguntó ya impaciente. Mariana levantó la vista y lo miró con serenidad. No había rabia, no había miedo, solo calma. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, algo cambió en el aire. Nahim empezó a desesperarse porque entendió que si ella hablaba, podía perder. Pero si no hablaba, ya estaba perdiendo igual. Nahim sostuvo la mirada de Mariana solo un segundo más de lo necesario, y ese segundo fue suficiente para que algo se le moviera por dentro. No era miedo. Era una incomodidad nueva, áspera, como cuando algo no sale según el guión que llevas años repitiendo sin fallas. Apartó la vista primero, fingiendo indiferencia, y buscó refugio en el público. «Bueno», dijo con una risa corta, «parece que hoy estamos serios». Algunos rieron. Otros levantaron sus copas sin convicción. El salón seguía siendo elegante, pero ya no era ligero. El error rojo continuaba ahí, fijo, implacable, como si no tuviera prisa por desaparecer. Las luces todavía temblaban apenas, lo suficiente para que el cuerpo lo notara antes que la mente. Mariana volvió a bajar la mirada al aparato. Su postura era tranquila, casi humilde, pero por dentro todo trabajaba. No pensaba en Nahim, ni en las risas, ni en el uniforme. Pensaba en conexiones, en flujos interrumpidos, en decisiones mal tomadas durante el diseño. Pensaba con una claridad que no necesitaba aprobación. Nahim dio un par de pasos, habló de otra cosa, intentó recuperar el ritmo de la noche. Comentó sobre inversiones, sobre próximos lanzamientos,
sobre lo visionario que era arriesgarse, pero cada frase se sentía forzada. El público escuchaba, sí, pero escuchaba a medias. La atención volvía siempre al mismo punto, al panel rojo, a la mujer callada, al silencio que ya no era cómodo. ¿Cuánto creen que tarde en arreglarse?, bromeó alguien intentando revivir la burla. Las risas fueron pocas, demasiado pocas para alguien como Nahim. Mariana dio un paso más sin pedir permiso. Observó el costado del módulo, inclinó un poco la cabeza, como quien escucha algo que otros no oyen. No tocó nada todavía, solo miró, y ese gesto sencillo, casi invisible, generó algo extraño, expectativa. Nahim lo notó. Frunció apenas el ceño. No le gustó, porque la expectativa, cuando no la controlas, deja de ser aliada. «Oigan», dijo alzando la voz un poco más, «no exageremos, es solo una falla menor». Pero ya nadie estaba seguro de eso. Algunos invitados, los que sabían de tecnología, empezaron a intercambiar miradas. El patrón del parpadeo no era aleatorio. El zumbido no era normal. No dijeron nada en voz alta, pero sus cuerpos lo sabían. Y cuando los expertos callan, el silencio pesa el doble. Mariana respiró hondo. No para hablar, para decidir. Nahim volvió a mirarla, esta vez con una sonrisa que ya no era limpia, sino tensa. «Si necesitas ayuda», dijo condescendiente, «avisa». Ella no respondió. Y esa falta de respuesta fue, sin quererlo, la respuesta más fuerte hasta ahora. El tiempo siguió estirándose, como una cuerda a punto de romperse. El error seguía encendido. El salón estaba en pausa. Y sin darse cuenta, Nahim había perdido algo fundamental: el control del ritmo. Porque ahora no era él quien marcaba el momento. Era la espera. Y en esa espera, todos empezaban a sentir que algo importante estaba por suceder. El silencio empezó a pesar de una forma distinta. Ya no era solo una pausa incómoda, era una presencia. Nahim lo sintió primero en el pecho, como una presión sutil que no combinaba con el traje caro ni con la noche que él había planeado controlar. Se movió un poco, acomodó los hombros, como si el cuerpo pudiera sacudirse lo que la situación empezaba a exigirle. «Bueno», dijo aclarando la garganta, «estas cosas pasan». Lo dijo para convencerse a sí mismo. El público asintió de manera automática, pero algo había cambiado. Nadie se reía con ganas. El error seguía ahí, rojo, constante, sin dramatismo, como si no necesitara atención para imponer respeto. Las luces mantenían ese temblor casi imperceptible que hacía que algunos sintieran un ligero mareo, una sensación rara en la nuca. Mariana permanecía frente al módulo. No había tocado nada todavía. Su quietud ya no parecía timidez, empezaba a parecer decisión. Observaba como quien escucha una historia que ya conoce, esperando el momento exacto para intervenir. Por dentro, las ideas se acomodaban con paciencia. No había prisa. Nunca la había tenido. Nahim intentó retomar el control hablando de cifras, de contactos, de futuros contratos. Su voz seguía siendo firme, pero ahora competía con algo que no podía callar: la expectativa. Algunos invitados miraban el aparato más que a él. Otros miraban a Mariana sin darse cuenta, como si buscaran en su postura una señal. «Seguro es algo mínimo», dijo alguien más para romper el ambiente que por convicción. El comentario flotó y cayó sin fuerza. Nadie lo sostuvo. Los expertos presentes ya habían notado lo evidente. Ese fallo no era superficial. No dijeron nada, pero intercambiaron miradas breves, tensas. Cuando quienes saben guardan silencio, el resto empieza a escuchar mejor. Mariana dio otro paso. Se inclinó apenas lo justo para confirmar una sospecha. Sus manos seguían quietas. Ese detalle, tan pequeño, fue suficiente para alterar el ritmo interno de la sala. El tiempo parecía estirarse, como si todos estuvieran esperando una palabra que no llegaba. Nahim apretó la mandíbula. No le gustaba no ser el centro. No le gustaba no saber. Se acercó un poco más, invadiendo el espacio de Mariana con una sonrisa rígida. «De verdad», dijo, «no hay presión». Pero la había, y todos la sentían. Mariana respiró lento. No levantó la vista. No respondió. Su silencio ya no era interpretado como incapacidad,
sino como algo que aún no decidía revelarse. El error seguía encendido. El zumbido persistía. Y en medio de todo eso, Nahim empezó a entender que la noche ya no avanzaba a su ritmo. Algo estaba a punto de moverse. No con ruido, no con escándalo, con precisión, y aunque nadie podía decirlo en voz alta, el ambiente entero lo presentía. Mariana levantó la vista despacio, no hacia el público, sino hacia el módulo. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero en ese gesto hubo una decisión tomada. El silencio ya no era espera, era preparación. Nahim lo sintió tarde, como se sienten las cosas que uno no quiere aceptar hasta que ya están encima. ¿Vas a decir algo?, preguntó intentando sonar relajado, aunque la rigidez en su voz lo traicionaba. Mariana respiró hondo y habló por primera vez, con un tono bajo, sereno, casi amable, como si no estuviera en medio de una humillación pública, sino frente a un problema sencillo que pedía atención. «Sí», dijo, «pero antes necesito que nadie toque nada». No levantó la voz, no pidió permiso. Simplemente lo dijo, y contra toda lógica el salón obedeció. Nadie se movió, nadie rió. Ese fue el primer golpe real para Nahim, darse cuenta de que la atención ya no le pertenecía, que algo había cambiado sin que él lo ordenara. Mariana señaló el panel rojo sin tocarlo. «El error no viene de donde creen», continuó. «No es el software principal, es una protección mal calibrada que entra en conflicto cuando la carga eléctrica fluctúa, aunque sea mínimamente». Algunos invitados se miraron entre sí. Los expertos fruncieron el ceño. Lo que decía no sonaba improvisado ni aprendido de oídas. Tenía coherencia, tenía peso. «Por eso el parpadeo», añadió, «y por eso el zumbido constante. El sistema intenta protegerse de algo que no es una amenaza real, pero lo hace tarde y se bloquea solo». Nahim sonrió corto, tenso. «¿Y tú sabes eso por qué?», preguntó dejando caer la ironía como si aún pudiera sostenerla. Mariana lo miró entonces, sin desafío, sin sumisión. Lo miró como se mira a alguien que todavía no entiende, pero podría hacerlo. «Porque lo he visto antes», respondió. «Muchas veces». El ambiente se cerró sobre sí mismo. Ella dio un paso más y, ahora sí, tocó el costado del módulo con cuidado, casi con respeto. Explicó cada detalle con paciencia, sin prisa, como quien no necesita demostrar nada. Habló de conexiones internas, de tiempos mal sincronizados, de errores que solo aparecen cuando todo parece perfecto por fuera. Uno de los invitados asintió sin darse cuenta. Otro murmuró un «tiene razón» apenas audible. Nahim lo escuchó, y por primera vez esa noche, el error dejó de ser el centro. El centro era ella, su voz tranquila, su seguridad sin ruido. Mariana retiró la mano y dejó que el silencio volviera, pero ya no como tensión, sino como comprensión. «No está roto», dijo, «solo está mal escuchado». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue pesado, definitivo, y Nahim, quieto, con la sonrisa congelada, entendió que algo acababa de moverse bajo sus pies, algo que ya no dependía de él detener. Mariana se inclinó un poco más, sin apuro, como si el tiempo por fin le perteneciera. Sus dedos se deslizaron con cuidado hacia un panel lateral que casi nadie había notado, oculto por diseño, pensado más para técnicos que para exhibiciones. No lo abrió de inmediato. Primero explicó. «Cuando un sistema se protege demasiado», dijo, «deja de confiar en sus propios datos». Su voz no temblaba. Era clara, firme, paciente. Cada palabra parecía acomodarse en el aire con precisión, como si también fuera parte del mecanismo. «Aquí», continuó, «la lectura de entrada llega con un retraso mínimo. No es visible en pruebas simples. Solo aparece cuando todo está encendido al mismo tiempo y alguien exige rendimiento máximo». Uno de los invitados dio un paso involuntario hacia adelante. Otro levantó ligeramente las cejas. No estaban viendo un espectáculo, estaban presenciando una explicación real, incómodamente real. Mariana abrió el panel. Dentro los componentes parecían intactos, brillantes, nuevos. Señaló un punto específico. «Este módulo reacciona antes de tiempo», explicó, «y cuando lo hace obliga al sistema a bloquearse para protegerse. No hay daño, hay miedo programado». La palabra quedó flotando, miedo. Nahim cruzó los brazos.
Su postura seguía siendo dominante, pero algo en su rostro se había endurecido. No interrumpió. No porque no quisiera, sino porque ya no encontraba el momento correcto para hacerlo. Si se ajusta el margen, dijo Mariana, el error desaparece. No hoy, no mañana. Ahora. Los expertos intercambiaron miradas más abiertas. Uno de ellos asintió con lentitud, sin darse cuenta de que lo hacía. Otro murmuró algo sobre «tiene lógica». El salón entero parecía inclinarse, no físicamente, sino en atención. Mariana hizo un ajuste pequeño, casi invisible. No fue un gesto dramático, fue exacto. Luego cerró el panel con la misma calma con la que lo había abierto. Durante un segundo eterno nada pasó. Después el zumbido cesó. Las luces dejaron de temblar. El panel rojo parpadeó una vez y se apagó. El módulo volvió a latir con un ritmo limpio, estable. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tensión, no era espera, era reconocimiento. Nadie aplaudió, nadie habló, porque a veces, cuando algo es incuestionable, el ruido sobra. Mariana dio un paso atrás, acomodó los paños entre sus manos y bajó ligeramente la mirada como si su papel ya hubiera terminado. Nahim observó el aparato, luego a ella. Su sonrisa intentó volver, pero no encontró dónde apoyarse. Y aunque no dijo nada todavía, algo era evidente para todos los presentes. El control había cambiado de lugar y ya no estaba en las manos que siempre habían creído merecerlo. El primer sonido que rompió el silencio fue una respiración profunda, ajena, como si alguien hubiera olvidado hacerlo durante demasiado tiempo. Luego vinieron otras. El salón seguía siendo el mismo, pero la atmósfera no. Algo se había reordenado sin ruido, sin permiso, sin aplausos. Nahim fue el primero en moverse. Dio un paso lento alrededor del módulo, como si necesitara comprobar que seguía siendo suyo, que no había cambiado de dueño solo porque había dejado de fallar. Tocó el cristal con los nudillos, suave, casi con desconfianza. Funcionaba. Perfecto. Interesante, dijo por fin con una sonrisa que intentaba sonar relajada. Muy interesante. No miró a Mariana al decirlo. Miró al público. Buscaba recuperar terreno, volver a ser el centro, apropiarse del resultado como si siempre hubiera sido parte del plan. A veces, añadió, las soluciones más simples vienen de lugares inesperados. Algunos asintieron, otros no dijeron nada, porque aunque la frase era elegante, no alcanzaba a borrar lo que todos habían visto. No había sido suerte, no había sido intuición improvisada, había sido conocimiento. Mariana permanecía quieta, a un costado. No sonreía, no buscaba aprobación, simplemente estaba ahí, como si el ruido ya no le perteneciera. Esa calma empezaba a incomodar más que cualquier desafío abierto. Uno de los invitados, de los que había observado en silencio desde el principio, habló por primera vez. «Eso que hiciste», dijo midiendo las palabras, «no es común». Mariana levantó apenas la vista. «No», respondió. «No lo es. Nada más». No explicó, no se justificó. Esa brevedad volvió a cargar el ambiente. Nahim apretó la mandíbula. Algo dentro de él se resistía a aceptar que esa noche no giraba alrededor de su ingenio. «Bueno», intervino, «el problema está resuelto, sigamos». Alzó la copa, invitando a brindar. Algunos lo imitaron por reflejo, otros tardaron. El ritmo no volvía a ser el mismo. El error había desaparecido del panel, pero no de la memoria inmediata del salón. Mariana se dio la vuelta con discreción, como si fuera a retomar su trabajo. Dio un paso, luego otro. Nadie la detuvo. Y sin embargo, varias miradas la siguieron, no con burla, con curiosidad, con respeto incipiente. Nahim lo notó. Y esa fue la segunda herida de la noche. Darse cuenta de que algo que no podía comprar había empezado a crecer frente a él. El módulo seguía funcionando, impecable. La noche continuaba, pero bajo esa continuidad elegante, algo había quedado claro, aunque nadie se atreviera a decirlo aún. Lo que Mariana había arreglado no era solo un aparato, era el equilibrio invisible de poder que Nahim había dado por garantizado. Mariana no había avanzado más de 3 pasos cuando Nahim habló de nuevo. No alzó la voz, pero la sala entera lo escuchó,
como si el eco todavía le perteneciera por costumbre. «Espera». Ella se detuvo. No giró de inmediato. Ese segundo suspendido volvió a tensar el ambiente, como si alguien hubiera tocado una cuerda que ya estaba demasiado estirada. Cuando Mariana se volvió, su expresión seguía siendo serena, pero ahora había algo más. Una decisión que ya no dependía de la noche ni del público. «Dime», respondió. Nahim sonrió. Esa sonrisa que durante años le había abierto puertas. «Solo tengo curiosidad», dijo. «¿Dónde aprendiste algo así?» La pregunta parecía inocente. No lo era. Era una forma de recuperar jerarquía, de encasillar, de convertir lo extraordinario en una anécdota controlable. El público también lo entendió. El silencio volvió a acomodarse. Mariana no respondió de inmediato. Miró el módulo una última vez, como despidiéndose de algo que ya no le pertenecía. Luego levantó la vista hacia Nahim, sin dureza ni reproche. «Antes de limpiar pisos», dijo. «Yo arreglaba cosas que otros daban por perdidas». Un murmullo recorrió la sala. No era sorpresa abierta, era desconcierto. Nahim ladeó apenas la cabeza. «¿Ah, sí?» «Sí», continuó ella. «Aparatos que decían irreparables, sistemas que nadie quería tocar porque podían fallar. Yo los tocaba. No hablaba con orgullo, hablaba con hechos». Esa diferencia hizo que algunos sintieran un peso extraño en el pecho, como si algo desconocido se les hubiera puesto enfrente. «Recibí reconocimientos», añadió. «Proyectos, confianza». Nahim mantuvo la sonrisa, pero sus ojos ya no brillaban igual. «¿Y entonces?» Mariana respiró lento. «Entonces tu familia y tú me buscaron». El silencio cayó como un telón. Ya no era curiosidad, era atención plena. «Había fallas», prosiguió. «Grandes, en empresas que no podían permitirse errores. Me ofrecieron un contrato, mucho dinero, seguridad». Nahim no dijo nada. Algunos invitados empezaron a incomodarse en sus asientos. «Lo firmé», dijo Mariana, sin saber que era ilegal. No respetaron el acuerdo. Se quedaron con el trabajo, con mis títulos, con mi nombre, con todo. Una respiración contenida se oyó cerca. Mariana siguió sin temblar. «Intenté defenderme. No pude. Y cuando nadie te cree tienes que sobrevivir». No dijo yo. No dijo pobre. No pidió compasión. Pero algo en la sala se quebró. Porque sin nombrarlo, muchos vieron en ella a alguien que habían visto antes. O a alguien que podrían ser. Nahim soltó una risa dura. «Eso es mentira». La palabra cayó mal. Pesada. Ya no convencía a nadie. Algunos invitados se miraron entre sí. Otros bajaron la vista. Nadie rió. «No lo es», dijo Mariana tranquila. «Y no necesito que tú me creas». El silencio que siguió no lo protegió esta vez. Lo expuso. Porque cuando nadie respalda una negación, la negación se queda sola. Nahim apretó los labios. Por primera vez en la noche no tenía control del ambiente. Y todos lo sabían. El aire se volvió pesado, como si el salón hubiera reducido su tamaño de repente. Nadie habló de inmediato. Las copas permanecieron suspendidas a medio camino, los cuerpos quietos, atentos a una verdad que ya no podía fingirse invisible. Nahim sentía las miradas, no como aplauso, sino como juicio silencioso. No era hostil, era peor, era claro. «Esto es absurdo», dijo al fin con una risa que no encontró eco. «Una historia bien contada no la vuelve real». Lo dijo mirando al frente, no a Mariana, como si evitar sus ojos pudiera devolverle algo del control perdido. Nadie rió, nadie asintió. El silencio no lo respaldó. Uno de los invitados habló, sin alzar la voz. «Lo que explicó del sistema me es correcto». Otro añadió casi de inmediato, «demasiado correcto para ser casualidad». Nahim giró la cabeza, sorprendido, no por las palabras, sino por quien las decía. Eran personas que él respetaba, especialistas, aliados. Su mandíbula se tensó. «Eso no prueba nada», replicó. Mariana no intervino. No necesitaba hacerlo, ya no. Permanecía a un costado, con los paños en las manos, como si su presencia fuera tranquila y definitiva a la vez. No buscaba reivindicación, no pedía disculpas, simplemente estaba ahí. «No vine a probar nada», dijo finalmente. «Solo arreglé lo que estaba mal». La frase cayó con una sencillez demoledora, porque en esa sencillez había una frontera clara.
Ella no estaba compitiendo, no estaba negociando, no estaba pidiendo. Naim dio un paso atrás, casi imperceptible. Por primera vez en la noche, su cuerpo no acompañó a su voz. Algo en su postura se desordenó. Esto se puede aclarar, dijo. En privado, algunos invitados intercambiaron miradas. Nadie respondió. La noche había cambiado de tono y todos lo sabían. Lo que se había dicho ya no pertenecía a un espacio privado. Mariana levantó la vista una última vez. No hace falta, dijo. Yo ya seguí. No hubo dramatismo. No hubo revancha. Solo una afirmación tranquila, casi suave, que contrastaba con el peso de todo lo ocurrido. Ella dio media vuelta y caminó hacia la salida. Esta vez nadie rió, nadie la ignoró. Varias miradas la siguieron, distintas a las de antes, más lentas, más humanas. Nahim quedó en el centro del salón, rodeado de luces, de lujo, de todo lo que siempre había usado como escudo. El módulo funcionaba perfecto. La noche continuaba. Pero algo era evidente, incluso para él. Había perdido algo que no sabía cómo recuperar. Y mientras Mariana desaparecía entre las puertas, llevando consigo una calma que no se compra ni se firma, el silencio dejó de ser incómodo y se volvió definitivo. Porque algunas verdades no necesitan gritarse para quedarse. Y esa noche todos lo entendieron. Gracias por quedarte hasta el final. Historias como esta nos recuerdan que la dignidad no grita, que a veces la calma es más poderosa que el orgullo y que todos cargamos batallas invisibles. Si te tocó el corazón, dale like, suscríbete y comenta desde qué país estás escuchando esta historia. Y si mientras la escuchabas pensaste en alguien, compártela. Quizá también la necesite. Si te gustó esta historia, te invito a ver esta que estoy mostrando en pantalla. También te hará reflexionar y te encantará.